y a partir de ahí creo que solo ha habido un equipo en el campo, independientemente de la formadura del segundo tiempo. Barcelona ha hecho el segundo gol, pero luego hemos tenido ocasiones más que suficientes, no sé si para ganar el partido, pero por lo menos para no perderlo. Dos partes, yo diría que casi cuatro partes, ¿no? La primera y segunda mitad había arrancado mucho mejor, las habéis tenido, sobre todo la segunda parte. Luego la Extremadura ha matado esa a la contra, en este caso en el segundo tanto, y en el primero una jugada fortuita. Imagino bueno, que... fortuita, entre comillas, fortuita, pero es el fútbol y tenemos que saber también que esto puede pasar, o sea, aquí no hay que culpar a nadie. Aquí el más listo es el que ha hecho el gol y nada más, ¿no? Pero bueno, habría que valorar muchas cosas en esa situación. Por ejemplo, ¿habéis acordado antes del partido el no tirar el balón? ¿Eso es la fe del entrenador? Ni se ha acordado ni se ha dejado de acordar, pero ya digo que el entrenador ha hecho lo que tenía que hacer. El entrenador ha seguido la jugada y termina el gol. Otras veces puede acabar en el córner y no pasa nada, totalmente. Esta vez acaba en gol, pero bueno, las imágenes están ahí. De todas maneras, hoy... y la compensación del penalti también está ahí. Digo, Bernardo, que ahora está más frío y más tranquilo en el campo, se dirigiste a la banquilla, por viendo en este caso a Marrero, porque ahí estáis saliendo y a otra cosa, o se lo digo de manera. Te lo pregunto porque en el vestuario eso se suele hablar, y no sé si tú o tu premisa es decirle, hey. Mira, nosotros siempre lo que hemos hecho, exceptuando el domingo pasado en San Vicenteño, porque ya estamos cansados de grabar a nosotros, cuando hay que tirar el balón lo tiramos, y lo tiramos además en el mismo sitio. Pero nos ha pasado en muchos partidos que nosotros tiramos el balón en la misma zona donde sale y los equipos contrarios nos tiran a la esquina. Entonces, el domingo pasado con el San Vicenteño, yo di orden, la primera, que se metiera a la esquina. La segunda, ellos no la tiraron, nosotros tampoco. Pero vamos, este fútbol ya digo que no hay que recriminarle nada a nadie, ¿no? Hoy no se ha hablado, y yo ya digo que bueno, la Extremadura ha hecho gol, ha sacado algo positivo de, creo, una acción en contra nuestra, que ya digo que se ha visto las cámaras, que es una falta clarísima, clarísima. Yo no sé cómo eso no se puede ver, pero ahora vendrán los ventajistas y dirán, no, pero es que te han dado un penalti, que no ha sido, obviamente no ha sido. Sí, pero esa jugada ya te condiciona el partido, ya condiciona muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya digo, esto es fútbol, esto es muy largo y hay que seguir trabajando, obviamente. De todas maneras, ha hablado de que el partido no ha tenido cierta alternancia en oportunidades de ocasiones, pero quizá las ocasiones claras esas de Luis tampoco se han prodigado en exceso, ¿no? Ha habido, sí es verdad que muy disputado, mucha llegada una a otra, pero en esa ocasión de Luis... ¿Me dices por nuestra parte? En global, yo creo recordar que nosotros hemos dado el larguero, 2 palos, hemos rematado, creo recordar por la estadística que tenemos, 3 que ha sacado Tete que iban a dirección a portería, no digo que hayan sido ocasiones claras. Creo también, bueno, la penalti la he comentado, el último tiro de Higinio y demás, creo que ocasiones a 2 puntos. Lo que pasa es que esto se mide de una manera subjetiva, ¿no? Creo que hemos hecho cosas más que suficientes para no perder aquí, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, como tú dices, que el partido ha sido muy disputado y bueno, ante 2 equipos yo creo muy parejos, pero en Extremadura, por suerte hoy hemos conseguido 2 goles, nosotros ninguno, y eso es lo que vale. Hay un dato que también es una pura coincidencia, pero no habéis conseguido marcarle un gol a ninguno de los 5 primeros clasificados, incluyendo a vosotros, lógicamente. Hoy como anécdota, ¿no? Porque habéis tenido mala suerte y habéis disfrutado muchísimas ocasiones de gol. ¿La falta de gol vuelve a condenar a tu equipo, Bernardo? Pues puede ser. Vosotros estáis viendo los partidos nuestros, sobre todo en casa, y que creamos, yo creo que generamos muchísimas ocasiones de gol, muchísimas, y no las materializamos, ¿no? Bueno, puede ser que ese sea el punto débil nuestro, ¿no? De tal manera creo que tenemos jugadores con la suficiente calidad y con el suficiente olfato volador para materializar esa jugada. No se está consiguiendo, bueno, pues, le digo, seguir potenciando lo bueno que tenemos, intentar mejorar lo malo y mirar hacia adelante, porque esto es muy largo y hemos perdido 3 puntos, pero queda mucha clasificación, quedan muchos partidos. La primera vuelta a estas alturas tenemos 2 puntos menos, pero bueno. ¿Dice usted que intencionalmente ha quitado el penalti para compensar la jugada? Yo no sé si habrá sido intencionado o no, pero vamos, yo no he visto penalti por ningún sitio. Con lo cual es probablemente fallo del árbitro, el primero y el segundo. Para mí sí,
para mí, pero claro, también tampoco vamos a culparlo, no vamos a cargar la cinta todo sobre el árbitro, porque si el árbitro ha cometido errores, pero nosotros también hemos cometido errores de dejar la portería y ahora defender, o sea que aquí, cuando estamos en tercera división, todos tenemos el mismo nivel y todos tenemos el mismo margen de error, ¿no? Lamentablemente al árbitro siempre se le mira con lupa porque es el que, pues, entre comillas, el que está solo, ¿no? El juez de la contienda, ¿no? Se ha equivocado y esperemos que la próxima vez pues cometa menos errores, al igual que nosotros. Ya en mi equipo, pero ahora en el próximo partido cometamos menos errores. ¿Te preocupa, Bernardo, acabar la jornada fuera de playoff? No, para nada, para nada. Ya digo que queda mucha competición y nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que si seguimos trabajando igual y seguimos con la misma actitud y con el mismo afán de mejorar, vamos a estar cerca de esas posiciones, ¿no? Nuestro objetivo al principio era un poco incógnita, pero ahora lo decimos claramente, nosotros tenemos